Y hablando de información que hay que compartir, vámonos a la lucha, porque habemos lucha otra vez entre Salinas Pliego y el presidente López Obrador. ¿Por qué? Por el tema de las Afores. Hoy salió el peine completito, pero ya lo he explicado y lo voy a volver a explicar. ¿Qué es lo que pasa con los Afores? Independientemente del desastre que hicieron en la Cámara de Diputados, porque sí voy a hablar del desastre que hicieron en la Cámara de Diputados, que no tendrían que haberlo hecho. Entiendo que el gobierno federal pues minimiza un poco el tema porque no quieren que se centre la discusión en la cajeteada que se aventaron en la Cámara de Diputados. Eso me queda perfectamente claro. Pero no quiere decir que nosotros nos tengamos que quedar callados porque ahí hubo algo raro y yo quiero saber qué pasó. Antes de llegar a eso, vámonos al punto esencial, que es este. ¿Qué pasa con la reforma de Afores, pensiones y demás? Hoy en la mañanera, justamente se habló sobre el tema. Hoy en la mañanera se dio una amplia explicación sobre la reforma a las pensiones, la reforma a las Afores y se explicó por qué están ciertas empresas, ciertos bancos, sobre todo uno en particular, el de Salinas Pliego, muy molestos con el tema de los Afores o con el tema de esta reforma. Estuvo la ahora titular del ISSSTE, que es Berta Alcalde, hermana de Luisa María Alcalde, y ella explica, ¿no? De hecho, viene haciéndolo en Twitter, cómo es que resulta muy irónico que hay una reforma aprobada por el PRIAN donde dice que a los 10 años, si tú no reclamaste tú afuera, a los 10 años es como si no existiera. Y ahora que lo que se está buscando es que las Afores no reclamadas sean devueltas y exista un fondo por si alguna vez algún trabajador decide usar su Afore o reclamar su Afore, la pueda reclamar y se la puedan dar sin mayor tema, porque casualmente ahora ya todos están pegando el grito en el cielo porque es que el presidente quiere expropiar las Afores. Yo les he platicado, lo platicamos en un programa pasado, que las Afores han sido ganancia de quienes manejan las Afores. ¿Por qué? Por las comisiones que han ido bajando con una reforma del 2019, medio se controló el tema, pero aún así no se resolvió. El caso, por ejemplo, del Naim de Texcoco. Parte de las inversiones que hicieron, por ejemplo, Carlos Slim, fue con las Afores que manejaban en Inbursa para la famosa fibra E o que se usaron con el financiamiento de la fibra E. Y cuando cuestionaban a los empresarios, oye, ¿por qué usaste las Afores para financiar o para invertir en un aeropuerto? Le preguntaste a las personas que son propietarias de las Afores si lo querían usar o no. La respuesta era, no va a pasar nada, al final van a salir ganando. ¿Cómo? Bueno, esa sigue siendo la pregunta del millón. Al final, ¿cómo financiaron el golpe cuando se desapareció el Naim? Con las túas del aeropuerto de la Ciudad de México. Exacto, bien baratas las túas. O sea, la decisión de unos privados con el manejo de las Afores terminó impactando, o sea, terminó siendo cobrada no por una decisión de ellos, porque, ojo, ellos decidieron arriesgar ese capital. No era suyo y decidieron arriesgarlo, pensando que era una inversión muy segura. Se desaparece el Naim y ellos no son los que asumen ese riesgo, sino que lo pagan con el TUA, con la tarifa de uso aeroportuario, que aparte barata no es, en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde es más cara, aparte. Entonces, es un tipo Fobaproa, como un mini Fobaproa, si lo quieren ver así, para arreglar la regada de unos cuantos. No eran pensiones privadas exclusivamente, más bien Afores que fueran manejadas por privados, también estaban las del ISSSTE, por cierto. Entonces, en ese momento las Afores pues son utilizadas y han hecho muy ricos por las comisiones de manejo y demás, por ciertos temas ahí bancarios, aquellos que manejan las Afores. Esto lo saben todos, lo saben los diputados, lo saben los senadores, es algo que conocen porque ha sido una discusión constante el manejo de las Afores. Solamente que lo que habían hecho en el PRIAN es que a los 10 años, si tú no reclamabas tu Afore y pasaban 10 años, pues desaparecía, mano. ¿Qué hacían con ese dinero? No tengo idea. Hoy lo que hace el presidente es las Afores no reclamadas regresan. Vamos a abrir además un fondo, ahí va a estar, por si alguien que no reclamó su Afore la reclama en algún momento de su vida, porque pueden hacerlo cuando quieran, una vez que cumplan con requisitos y demás, y se le entrega el dinero. Aquí está, se te entrega tu dinero de tu Afore
listo, me voy para atrás y el dinero aquí sigue. Ahora te voy a decir una cosa, mucho de ese dinero puede ser hasta de migrantes. Ah, claro, Entonces, mucho. Como no pueden venir, pues no lo pueden. Exacto, no lo pueden reclamar. Claro. Y no vienen y no lo reclaman. Pero ¿quién se hace rico de ese dinero? Los que manejan las cuentas. Jineteo. Exactamente. Como la fibra E, lo jinetean. No tienen dinero para invertir. Pero ahí hay una Afore no reclamada. Y otras 2, 3, 4, ponle las Afores que quieras. No están reclamadas. Pues nadie me va a decir nada, ¿no? Si no las han reclamado en tantos años, pues ya no las van a venir a reclamar. Esa es la lógica. Como el terreno que dejas ahí y dicen, se lo apropian. Esa lo apropia porque como nadie lo reclama. Nadie lo reclama. Exacto, nadie dice nada. ¿No? Entonces nadie dice nada, nadie lo reclama, nadie nada. Todos así muy tranquilos aparentemente. Entonces, lo que hace el presidente en la mañanera es explicar profundamente y lleva a Zoe Robledo del IMSS, a Berta Alcalde del ISSSTE, o sea, llevan hasta los de la CONSAR porque te explican que para este fondo que van a abrir, para que en el momento que tú quieras reclames esto afuera y te lo van a dar de ese fondo, va a ser manejado no solamente por una persona, sino que va a ser manejado hasta por la CONSAR para que tú tengas una claridad de que no es una persona la que va a tomar una decisión sobre ese afore. Entonces, por si usted no lo vio, creo que vale mucho la pena escuchar un poco, o quizás esta parte en la que el presidente López Obrador habla sobre las Afores, porque todavía había muchas dudas y esas dudas se desprenden de alguien en particular o de un medio de comunicación en particular. Dos, quizás. Uno, Azteca. Otra vez tenemos a La Torre con esta noche en Hechos nos quieren robar nuestras Afores, tío Richie. Y evidentemente Latinus y todos estos medios de comunicación que dicen que el presidente nos quiere expropiar las Afores. Si usted se perdió esta explicación, ahí le va un poquito de lo que se dijo en la mañanera. Puede robar la pensión porque queda a salvo el derecho del trabajador para que en cualquier circunstancia reclame su dinero. Nada más que ese dinero que no se reclama, por ley lo debe de cuidar el Seguro Social y no las Afores, que deben de entregar ese dinero no reclamado al Seguro Social para que el seguro sea el custodio y el que garantice que si el trabajador reclama esa pensión, se le entregue. ¿Y qué es lo que estamos notando? Porque están enseñando el cobre, pues que no quieren entregar al Seguro Social esas pensiones no reclamadas y las están administrando ellos. Eso es todo. Pero mejor vamos a que los servidores públicos, que son los especialistas, los expertos, nos informen bien, nos den a conocer cómo está todo este asunto de las Afores, de manera sencilla, para que quede lo suficientemente claro. Adelante. Gracias, presidente. Si me prestan el... Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente. Bueno, para poder explicar la importancia que han tenido tanto la reforma de 2020 como la que actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados para el sistema de pensiones, hay que primero entender el ayer, los sistemas anteriores, porque no hay, como dice el presidente, no hay texto sin contexto. Adelante. ¿Cómo funcionaba el sistema pensionario
de 1973 a 1997, antes de la reforma nefasta del 97. Era un sistema solidario donde la pensión estaba en función del salario. Las pensiones estaban a cargo del IMSS, te podías jubilar a los 60 años y con 10 años de trabajo, es decir, con 500 semanas de cotización. ¿Cuánto recibías? Un trabajador que ganaba 10,000 pesos se jubilaba en promedio con 10,000 pesos, prácticamente el 100% de su salario. Esto hasta el 97. Adelante. En 1995 se presentó una iniciativa por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León el 1 de noviembre de 1995. Es la reforma del 97, aunque se aprobó en el 95, aplicó en el 97. Y aquí podemos ver la votación. A favor, 289 votos del PRI. Esta reforma, adelante, modificó lo siguiente. De entrada, se cambió de un sistema solidario a un sistema de cuentas individuales administradas por las AFORES. Número 2, se incrementaron las semanas de cotización de 10 años de trabajo a 25 años de trabajo, es decir, de 500 a 1,250 semanas. Y la pensión ya no era en función del salario, ahora era en función del ahorro de cada uno y una de los trabajadores. En su momento se dijo, vamos a tener los mismos rendimientos, tenemos que modernizarnos y copiarle a otros países del mundo que ya se están yendo por las AFORES, y estos fueron los resultados. Un trabajador que ganaba 10,000 pesos se jubilaba con 2,700. Aquí lo dijo un periodista, es el sistema de los 3,000 pesitos. Adelante. Años después llegó la reforma de 2007. Esta reforma le aplicó a los afiliados al ISSSTE, es decir, a los trabajadores al servicio del Estado. Fue una propuesta elaborada en 2004 por Vicente Fox con el financiamiento y la asesoría del Banco Mundial y fue aprobada durante la administración de Felipe Calderón. Aquí podemos ver la votación: a favor 313 votos del PRI, del PAN, entre otras. ¿En qué consistió esta reforma? Adelante. Primero, se introdujo el requisito de edad. Antes no requerías una edad para poderte jubilar como trabajador al servicio del Estado. Se establecieron 65 años. Se pasó de un sistema solidario, igual que en la anterior, a un sistema de cuentas individuales administradas por las AFORES. Y nuevamente la pensión ya no era en función del salario, sino que era en función de lo que podías ahorrar en tu cuenta individual. Aquí está el ejemplo: una maestra que ganaba 10,000 pesos se jubila con 6,400, cuando en el sistema anterior se estaba jubilando con 10,000 pesos. Adelante. Con esta problemática y viendo cómo la gente se empezaba a jubilar ya bajo este sistema, es que se decidió presentar una iniciativa de reforma a la ley del IMSS. El presidente Andrés Manuel López Obrador la presentó el 29 de septiembre de 2020. Vale la pena señalar que fue una reforma que prácticamente se aprobó por unanimidad, a reserva del PRD, que votó en contra. Adelante. ¿En qué consistió principalmente? De entrada, incrementar la aportación patronal. Pasó del 5% al 13% de manera paulatina. Número 2, la disminución de comisión de AFORES. Se hizo un análisis que las AFORES en México estaban cobrando prácticamente el doble que lo que cobraban las AFORES en la región, en otros países. Por tanto, se estableció un promedio de lo que se cobraba en Colombia, en Chile y en Estados Unidos, y se estableció un tope. Solamente esta modificación a la fecha ha logrado
un ahorro de 41,000 millones de pesos a favor de los trabajadores y se calcula que será un ahorro de cerca de 160,000 pesos. Aquí está la gráfica, podemos ver cuánto cobraban en 2015 y cómo es a partir de la reforma que se estabiliza prácticamente a la mitad. Adelante. También esta reforma disminuyó las semanas de cotización para jubilarte de 25 años a 15, es decir, de 1,250 a 750 semanas, porque antes de la reforma solo 1 de cada 4 trabajadores alcanzaba una pensión. Entonces, podemos ver aquí cómo cambió si un trabajador que ganaba 10,000 pesos y que se jubilaba con 2,700, con la reforma de 2020, hoy se jubila con 6,000 pesos. Pero aún así era insuficiente. Por eso se decidió presentar esta segunda reforma ahora en 2024, adelante, que impacta tanto a los afiliados al IMSS como al ISSSTE y que consiste principalmente en garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio en el IMSS se jubilen con el 100% de su salario mediante un complemento solidario. Es decir, estamos hablando que el salario promedio en el IMSS está en cerca de 16,400 pesos. Aquí podemos ver el ejemplo. Un trabajador que gana 10,000 pesos se jubilará con 10,000 pesos. 6,000 de su pensión, ya con la reforma del 2020, más 4,000 del complemento solidario. Así garantizamos que regresar al esquema anterior donde los trabajadores se estaban jubilando con el 100% de su salario. Adelante. En resumen, antes del 97, un trabajador que ganaba 10,000 se jubilaba con 10,000. Con la reforma del 97 y del 2007 se empezaron a jubilar con 2,700. Vino la reforma del 2020, jubilación de 6,000. ¿Cuál es la propuesta? Regresar al 100%. Si ganas 10,000 pesos, que te puedas jubilar con 10,000 pesos. Adelante. ¿A quién va dirigida esta reforma? En el caso de los afiliados al IMSS, son aquellos que empezaron a trabajar después del 97 y se pensionen a partir de que entre en vigor la ley. Y en el caso del ISSSTE, a todos aquellos que se encuentren en el régimen de cuentas individuales y que se pensionen posterior a la aprobación de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Adelante. Que estamos hablando de una reforma del futuro. Hoy todavía son muy poquitos los trabajadores que se empiezan a jubilar bajo el régimen del 97 y del 2007. Son personas que empezaron a cotizar ya muy tarde, ya a los 50 años. Aquí podemos ver cómo en 2024 se van a jubilar bajo este régimen 18,000. En el 25, 20,000 personas, 31,000 en el 26, hasta llegar ya a 2050, donde cerca de 3 millones de trabajadores ya iniciarán a jubilarse bajo este esquema que necesita un complemento para poder ser una pensión digna. Adelante. Le pasamos la palabra al secretario de Trabajo para que nos pueda explicar cómo se pretende financiar este fondo. Muy bien, muy buenos días, con su permiso, presidente. Y bien, en seguimiento a la exposición de la Secretaría de Gobernación, recordar que la forma en la cual va a ser financiado justamente este Fondo para las Pensiones del Bienestar tiene varios conceptos que deben ser así contemplados. Por una parte, el 75% de los recursos derivados de las incautaciones por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. De igual manera, también los recursos derivados del proceso de liquidación de la Financiera Nacional para el Desarrollo Rural, de Desarrollo Agropecuario. También los recursos del 25% de las utilidades netas obtenidas de las entidades paraestatales sectorizadas en la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, por citar algunos de ellos: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Tulum,
también el Aeropuerto Internacional de Chetumal, de Palenque, de la empresa mexicana de aviación, del Tren Maya, en el caso de Marina, de aduanas, del ferrocarril interoceánico, de las Islas Marías. De igual manera, otro de los conceptos para el financiamiento de este fondo son los adeudos ante entes públicos frente al SAT y el ISSSTE. Y finalmente, los recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas de las AFORES. Aquí mencionar que no está así aplicable este concepto a los trabajadores que se encuentran actualmente con una relación laboral activa, por lo cual las y los trabajadores del país pueden estar tranquilos que sus ahorros en las AFORES son prácticamente intocados. Muchísimas gracias. Gracias. Con su permiso, presidente, buenos días a todas y a todos. Esta iniciativa ha generado todo tipo de comentarios, críticas e incluso algunos disparates, porque esto que se ha hablado de expropiación, confiscación, robo a las pensiones de las personas que no han reclamado después de 10 años, vamos a ver por qué esto simplemente es una campaña de desinformación. La siguiente. Las cuentas ya son imprescriptibles y eso hay que señalarlo de manera muy clara. La reforma del 2020 estableció que una persona que no reclama por cualquier razón después de 10 años su cuenta, ya no tiene que ir al Poder Judicial para reclamarla, que las AFORES tenían que regresar ese dinero al Seguro Social y el Seguro Social tenerlo justo para que cuando llegara una persona se le pudiera devolver. Y esto ya pasó, eso es importante decirlo, esto ya ocurrió, hay 382 cuentas que fueron reclamadas y que fueron regresadas a sus propietarios. Entonces, la reserva del 2020 justo lo que buscó es que esto, que siempre debió haber sido así, que las cuentas fueran imprescriptibles, incluso hasta la Corte decía que era inconstitucional que las cuentas se perdieran y se quedaran en las AFORES. Si alguien la reclamaba después, aunque hubieran pasado 10 años, se les tenían que regresar. ¿Cómo? Con un mecanismo para que pasaran de la AFORE al IMSS y del IMSS al trabajador. Y la otra es que el mecanismo que se estableció en la reforma del 20 implicaba pues un traspaso importante. La siguiente. Esto es lo que ha ocurrido hasta la fecha, desde el 2020, cuando se hizo la reforma, después en 2021 se hizo la metodología con Hacienda. Este es el número de cuentas no reclamadas que ya se han devuelto al Seguro Social, un total de 259,000 cuentas por un monto de 946 millones de pesos, que ya pasaron de la AFORE al IMSS. Como podemos ver, por ejemplo, Banorte ha devuelto 284 millones de pesos. Azteca, que tiene su propia AFORE, ha devuelto 19.7 millones de pesos, Banamex 187 millones de pesos, Coppel 17.9 millones de pesos. El asunto es que con esta metodología establecida y también con la forma como se ha comportado el propio sistema de ahorro para el retiro, lo que debieron de haber devuelto ya son 9,360 millones de pesos para el caso de Banorte, 1,847 millones de pesos y no los 19,000 que ha devuelto Azteca, por ejemplo, en este caso. ¿Se pueden volver al anterior? Esto es importante señalar, son 41,000 millones de pesos de lo que tiene que regresarse al IMSS, porque ahí está la subcuenta de vivienda de Infonavit, son 34,000 millones de pesos. ¿Cuánto ha regresado hasta la fecha de los últimos 2 años? 946. Pero hay un elemento adicional. Este retorno a la hora de irse al IMSS, para que, como bien lo dijo el presidente, el IMSS sea el custodio para que cuando una persona reclame después se le devuelva, una parte también se iba a la reserva del Seguro Social y una reserva que sí le genera intereses al seguro, pero que no hubiera podido ser utilizada para el subsidio del complemento para llegar al 100% de las personas que se están jubilando con menos del 100% de su último salario. Es decir, las personas que se han señalado que ganaban 10,000, que se estaban pensionando con 6,000 y que el Fondo de Pensiones para el Bienestar les va a dar esos 4,000 que le hacían falta para que entonces se vaya con los 10,000 millones, los 10,000 pesos. Para esto tendría que se forma el Fondo
de pensiones para el bienestar. La siguiente, este caso es muy particular. Las cuentas no reclamadas de vuelta son 7,000 de las que han devuelto por 19 millones de pesos en el caso de Azteca, pero son 1,847 millones de pesos. Hay una declaración muy interesante justo del director del banco City Banamex ayer en la convención bancaria, que señala hay un tema importante, es el hecho de que se transfieran los fondos y no se pierda el derecho a la pensión. Este tipo de recursos en cuentas inactivas ya se transferían al Seguro Social, no es algo novedoso. Lo nuevo es que ahora pasarán a manos de un fideicomiso administrado por el Banco de México. Esa es toda la situación. El asunto es que algo que ya estaba ocurriendo, pero estaba ocurriendo de manera insuficiente, ahora va a pasar al Banco de México para que se pueda fondear el complemento de la pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente, por favor. Este tema también, esto que mencionábamos, la metodología no estaba permitiendo que las AFORES, y las AFORES tampoco estaban regresando la totalidad de los recursos y los recursos para financiar. Incluso la AFORE ha señalado que no contempla ninguna expropiación de recursos. La siguiente, el otro mito que también movilizó a muchos columnistas y desde luego a muchos actores políticos es las cuentas de los que siguen trabajando después de 70 años, que se decía, si tú sigues trabajando después de 70 años, también van a agarrar tus cuentas, tu ahorro para el retiro, aunque si no te has pensionado. Entonces se señaló que tomar ahorro de cuentas inactivas, la iniciativa mal hecha reafirma que el gobierno se quiere agandallar el dinero de las personas, en fin, una serie de comentarios. La realidad de esto, la siguiente por favor, es que el dictamen que se discutió y se votó en la Comisión de Seguridad Social, votado en contra por los partidos de la oposición, establecía ya esto de manera muy clara. Lo anterior no será aplicable a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el IMSS. Es decir, los trabajadores después de 70 años, estas cuentas no son las que se estaban tomando, son las que ya eran posibles para darles a los trabajadores, pero que no eran reclamadas. Entonces, hay una diferencia importante, pero bueno, se generó mucha desinformación. La siguiente tiene que ver con quién administra el Fondo de Pensiones para el Bienestar y cuál es el fin del fondo. Y para esto, el director de Infonavit para la presentación. Gracias. Permiso, presidente. Muy buenos días a todos los compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Uno de los elementos que se ha puesto sobre la mesa es que los recursos, se van a utilizar en diversas obras y gasto corriente del gobierno, y en segundo lugar, que van a ser, incluso llegaron a decir que estaría administrado por el Banco de Bienestar, difundiendo una mentira que confunde a las personas e infunde un miedo que no tiene nada que ver con la reforma. Si pasamos a la que sigue, la propia reforma establece, que el Fondo de Pensiones para el Bienestar será establecido en un fideicomiso por la Secretaría de Hacienda en el Banco de México. Este fondo tendrá un comité técnico integrado por los comités, por las instituciones de seguridad social distintas que aportamos recursos. En el caso del Infonavit, también las cuentas de vivienda que no son reclamadas desde 2020 se establecía que se manejaban en una reserva diferente. Como ya lo explicó el director del IMSS, este mecanismo no es novedoso, ya se avisa hoy a los trabajadores un año antes de pasar a la reserva, se administra diferente y ahora esta administración diferenciada pasará al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo, que cuenta con un comité técnico, tendrá que establecer los mecanismos, por ejemplo, de inversión. Hoy las cuentas que están en las AFORES o que están en el Infonavit tienen un rendimiento anual, aun cuando están inactivas. La ventaja de este fondo es que además del rendimiento no se les cobrarán comisiones por parte de las AFORES. Y finalmente, algo que establece la reforma de manera muy clara en el paquete de reformas, se establece que este fondo y el recurso que está ahí no podrá ser utilizado para el equilibrio presupuestario, es decir, para financiar un déficit público, tampoco podrá ser utilizado para ningún otro gasto que no esté relacionado con el gasto de pensiones. ¿Por qué? Porque como lo decía el presidente, el derecho es imprescriptible, no se acaba nunca, es
un derecho para siempre por parte de los trabajadores y por lo tanto habrá quien el trabajador o sus beneficiarios vayan a reclamar a los institutos el recurso cuando se acuerden, cuando tengan una noción de que tenían ahí un recurso, y los institutos de manera como ya lo hacen devolverán el recurso y también este fondo pagará los complementos de pensiones como ya se explicaron. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días, con su permiso, señor presidente. Para contextualizar, queremos informarles que finalmente las cuentas de los trabajadores están seguras. En la siguiente lámina se informa que el sistema de ahorro para el retiro está compuesto por 74 millones de cuentas que acumulan recursos por más de 6 billones de pesos, de tal suerte que las cuentas inactivas corresponden a menos de medio punto porcentual del activo neto del total del sistema. En la siguiente lámina podrán apreciar que el sistema está compuesto por 10 administradoras. En primer lugar, tenemos una administradora pública, que es el pensionista. Tenemos una asociación público-privada, que es 21 Banorte, que está compuesta por el IMSS y el Banco Banorte. Tenemos 4 Afores, que son entidades privadas nacionales, donde encontramos a Profuturo, Inbursa, Azteca y Coppel. También tenemos 3 Afores de capital predominantemente estadounidense, que son Invercap Principal y Citibanamex. Y finalmente tenemos un Afore de origen colombiano. Como podemos apreciar, tenemos 4 Afores que tienen activos netos de superiores o cercanos a 1 billón de pesos cada uno, que se encuentran del lado derecho del lado izquierdo de la gráfica. Y del lado derecho observamos que tenemos 4 Afores que concentran el mayor número de cuentas: Coppel con 14 millones, Citibanamex con 10 millones, Azteca con 9.3 millones y Banorte con 8 millones. En la siguiente lámina podemos apreciar que, como ya se señaló, las comisiones han venido disminuyendo de manera muy importante. Desde el inicio de la administración se ha disminuido en un 44% las comisiones, pasando en 2018 de una comisión por saldo promedio de 1.01% de los activos a 0.566%. Aquí es importante señalar que 8 administradoras cobran el límite dado por el promedio entre las comisiones de Chile, Estados Unidos y Colombia de 0.57%. El pensionista, la Afore pública, cobra la comisión más baja de 0.53 y tenemos otra Afore en el promedio. Esto representa ya para los trabajadores dinero que ha permanecido en sus cuentas de 41 mil millones de pesos, pero proyectamos que al año 2030 van a permanecer en las cuentas de los trabajadores 166 mil 500 millones de pesos, lo cual desde luego les incrementa su pensión. En la siguiente lámina podemos apreciar cómo incluso con esta disminución de comisiones, las Afores siguen teniendo beneficios. Por un lado, señalar que hasta 2020 la rentabilidad de las Afores fue más del doble que la registrada en la banca comercial. Hasta el año 2021 tuvieron ingresos de comisiones por 39 mil millones de pesos y para el año 2023 se tienen ingresos por comisiones de 30 mil millones de pesos. Esto les ha permitido solventar plenamente sus gastos de operación y con base en ello todavía tienen una utilidad neta y bruta. En el caso del año 2021 tenían utilidades de más del 16% y para 2023 se tiene una utilidad moderada del 9.6%. En la lámina siguiente se puede apreciar cómo el beneficio de la reforma en 2020, lo que corresponde al incremento de las aportaciones patronales, se refleja ya plenamente en los recursos que verán los trabajadores en sus cuentas. En el periodo entre 2023 y 2030, los trabajadores recibirán en sus cuentas 1.5 billion pesos adicionales en sus cuentas, lo cual generará un incremento en los activos y desde luego incrementará sus pensiones. Pueden ver en la gráfica del lado derecho que los activos están proyectados pasar de más de 6 billones de pesos a prácticamente 22 billones de pesos, con lo cual el sistema de ahorro para el retiro acumulará recursos aproximadamente por el 45% del PIB. En la siguiente lámina podemos apreciar y enfatizar que en el Fondo de Bienestar las cuentas están totalmente seguras porque serán administradas por un comité técnico financiero donde confluirán las autoridades financieras como Banjico, la Secretaría de Hacienda, la propia CONSAR, el Infonavit, el ISSSTE y el Seguro Social, desde luego. Como ya lo señalaba, el volumen de los activos que estarán adscritos al Fondo del Bienestar será menor al 0.4%
de los activos y el número total de cuentas corresponde al 5.5%. En la siguiente lámina queremos recomendar a los trabajadores que quieran saber dónde está su Afore. En la CONSAR estamos para atenderlos en el 55 13 28 5000 y también pueden conocer el estado de cuenta de su Afore a través de la aplicación Afore Móvil o del portal Afore Web. Lo pueden realizar únicamente proporcionándonos su número del Seguro Social y su CURP. Es cuanto, señor presidente. Ahí estuvo la explicación, larga pero completa. Entonces, la CONSAR llega a explicar, el presidente además aventó una explicación y ahí es cuando el presidente dice que en realidad lo que los tiene muy molestos es, particularmente uno de ellos, hablando de Salinas Pliego, pues que ellos no han entregado varios millones que tendrían que haber entregado desde una reforma previa. O sea, Salinas Pliego, por una reforma que se realizó, tendría que haber ya devuelto, a través de la famosa Afore Azteca, tendría que haber devuelto dinero y no lo hizo. No lo hicieron, tendrían que haberlo hecho y no pasó. Aquí les pongo este hilo, que es la manera más práctica que tuvo Berta Alcalde, actual titular del ISSSTE, de explicar cómo el chiste se cuenta solo. Primer acto, el PRIAN votó una reforma a la ley del ISSSTE en 2007 que establece que el derecho de los trabajadores a los recursos de su cuenta de retiro prescriben a los 10 años de ser exigibles. Segundo acto, se propone una reforma a la ley de ISSSTE que busca revertir esto, ya declarado inconstitucional por la Suprema Corte, y establecer de manera literal que el derecho a los recursos de tu cuenta es imprescriptible. Tercer acto, el PRIAN se desgarra las vestiduras y afirma que la reforma busca robar los fondos de las cuentas a los trabajadores. O sea, vienen todos los titulares, es que quieren quitarse el dinero, el Partido de Acción Nacional rechazó los cambios a los fondos del retiro, cuando en realidad, si nos vamos al pasado, ellos son los que dijeron que si en 10 años tú no reclamas tu Afore, ya no lo tienes. O sea, tienes 10 años para reclamarlo. Si no lo haces, olvídate de que existe. Sale bye. ¿Qué es lo que aquí se propone en la reforma? Y aquí viene esta modificación. El derecho del trabajador y en su caso de los beneficiarios a recibir los recursos de su cuenta individual del seguro de retiro, cesantía y edad avanzada y vejez son imprescriptibles en términos de la presente ley. En caso de que el trabajador cumpla 75 años sin que éste y en su caso sus beneficiarios hubieran ejercido su derecho a recibir los recursos escritos en este artículo, el Fondo de la Vivienda deberá transferirlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. O sea, esto habla de las cuentas que no se han tocado. O sea, todo queda muy claro, ¿no? En realidad. ¿Tú tienes alguna duda? Yo no tengo alguna duda. ¿Ustedes tienen alguna duda? Porque he visto varios comentarios que, por ejemplo, dicen es que ahora te quieren quitar tu dinero. Por ejemplo, en redes sociales, evidentemente a raíz de los posicionamientos que tuvieron las candidatas del PRI y de Morena a las cuentas, al tema de las pensiones, hubo alguien que comentaba lo siguiente, sobre todo el caso de la respuesta de Claudia Sheinbaum. Quiero que lean este comentario porque aquí le vamos a dar réplica. Las cuentas le pertenecen a alguien. Si la persona no sabe, se le avisa para que lo cobre. Y si ya falleció, se le entrega a los familiares. Lo que Morena quiere hacer se llama robar. Y aquí la candidata lo avala. Quiero leerles este comentario. Nada más. Mimi. Y si a mi hermana, Afore Azteca, le pidió que fuera mi cuñado fallecido a su sucursal, cuando ya se había entregado documentación de que él ya había fallecido. O sea, Afore Azteca, la de Salinas Pliego, recibe la información de una viuda que su marido falleció, ¿no? Entrega los documentos y recuerden que los familiares tienen acceso a ese recurso. Y Afore Azteca, para no entregar la lana, pese a que legalmente le corresponde a la viuda, le pide que lleve al fallecido, al difunto. ¿Alguien me explica cómo diantres le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer?
hacemos una sesión espiritista. Bueno, Xochitl ya quería revivir a los muertos, ¿no? Xochitl quiere que le preguntemos a los muertos. Creo que esto es justamente a lo que se refiere. ¿A quién? ¿Habrá un medium por ahí? ¿Alguien? Nos metemos todavía más deep en el tema y agarramos un cuerpo de una persona y le transferimos el espíritu del fallecido para que entonces lo llevemos afuera. Alguien dígame qué hacer, porque yo tampoco sé. Y esa fue Azteca, la que se ha empeñado en no regresar la lana a Fore Azteca. ¿Alguien tiene idea de cómo le vamos a hacer? Porque Mimi, creo que su hermana tampoco sabe. Y así creo que hay varias personas en realidad. Varias personas. Quiero ponerles esta parte donde el presidente pues medio explica un poquito más nada más el asunto de Azteca, particularmente Afore Azteca, hablando de Mimi y de cómo quieren que reviva al difunto para que vayan a cobrar la Afore, pues les quiero compartir qué es lo que puso, qué es lo que dijo el presidente respecto a cuánto debe Salinas Pliego y cuánto no ha querido entregar, que ya debería de haberlo hecho desde el 2020. Es un asunto muy sencillo de explicar. ¿Por qué no pones lo de Azteca? Para ir al grano, porque lo demás es pacha. Todo el programa de noticias de este señor San Martín, que está en Azteca, a la Torre, todo tiene que ver con esto. Porque Sergio Sarmiento, porque al mismo tiempo, pues ellos están tomando partido, pertenecen a una corporación vinculada a Azteca, a una empresa, que era un conglomerado de empresas, y de ese conglomerado se desprende la concesión que tienen para la televisora. Entonces, utilizan la televisora y los noticieros, y aprovecho para aclarar que tienen todo el derecho a utilizar la concesión y toda la libertad de expresión, de manifestación, que nunca va a haber censura. Bueno, ahí se nos congeló la cosa, ¿no? Básicamente. Pero bueno, el presidente va diciendo, ¿no? Están en todo su derecho de decir lo que quieran y pues, de quejarse todo lo que gusten, pero por mucho que estén en su derecho de quejarse y de enojarse y de hacer todas las rabietas del universo, pues en realidad aquí el tema no es que sea una ley mala, o no es que sea una ley o una reforma que está pensada para hacer daño, sino que en realidad es una reforma que tiene pues bastante sentido si tomamos en cuenta que lo que busca es utilizar un recurso que no se ha reclamado para pensiones del bienestar, y si alguien regresa, supongamos que es un migrante que no ha podido regresar y no había podido reclamar su Afore y regresa y lo reclama, el gobierno tiene dinero en un fondo para entregar ese Afore. O sea, digamos que ahora es el gobierno de el dinero que legalmente me tendrían que regresar, que está haciendo ricos a los bancarios, en vez de que los siga haciendo ricos a ellos para que ellos lo jineten y hagan lo que quieran, vamos a distribuirlo entre aquellos que lo están necesitando, resguardando el recurso que se tiene, o sea, resguardando el dinero que cualquier persona puede tener en su Afore y que no reclama, por si regresa y lo reclama, se le puede entregar, pero que ese dinero deje de hacer ricos a los más ricos, porque están jineteándolo y ni siquiera es su dinero. Vamos a ver lo que está aquí, ya regresó la señal. De este señor San Martín, que está en Azteca,
a la torre, todo tiene que ver con esto. Porque Sergio Sarmiento, porque al mismo tiempo, pues ellos están tomando partido, pertenecen a una corporación vinculada a Azteca, a una empresa, era un conglomerado de empresas, y de ese conglomerado se desprende la concesión que tienen para la televisora. Entonces, utilizan la televisora y los noticieros, y aprovecho para aclarar que tienen todo el derecho a utilizar la concesión y toda la libertad de expresión, de manifestación, que nunca va a haber censura en nuestro gobierno. No ha habido y no habrá censura, pero sí creo yo que es legal, es legítimo el que podamos ejercer nuestro derecho de réplica. Quiero que dimensionen esto. Salinas Pliego, a través de Afore Azteca, no ha entregado cerca de 1,700 millones. No es cierto. 1,800, disculpen ustedes, 1,800 millones de pesos. No ha entregado. Un poquito más. No ha entregado ese dinero, no lo ha regresado. Seguramente ya lo jineteó, lo tiene empeñado en algo, lo ha de estar usando en algo, y ese dinero no lo ha regresado. Ahí lo tiene. Evidentemente representa pues un problema para Salinas Pliego, porque como este señor se hace rico a costa de los pobres, pues imagínense ustedes. Al respecto de esto, hay versiones, por ejemplo, del director general de Grupo Financiero Citibanamex, Miguel Romo Villafuerte. Él dijo que en la Afore de su grupo hay 670,000 cuentas inactivas de adultos mayores, con un monto de 3,900 millones de pesos. Cito: no es material para el tamaño de las Afores. Los números que tenemos es que son más de 900,000 millones de pesos administrados. La cuenta es muy marginal. Estamos dándole seguimiento a la iniciativa. Hay un tema importante y es el hecho de que se transfieran los fondos, no se pierde el derecho a la pensión. Es importante aclarar que la iniciativa no contempla ninguna expropiación de recursos, como se ha señalado en algunos medios. Estamos dándole seguimiento a la iniciativa. Hay un tema que creo que es muy importante reiterar, y es que el hecho de que se transfieran los fondos no afecta para nada el derecho a la pensión, porque es imprescriptible. Quiero que me digan ustedes, ¿qué les pesa más? Lo que diga un usurero que no paga impuestos como Salinas Pliego, o lo que diga el director general del Grupo Financiero Citibanamex, Manuel Romo Villafuerte. ¿Qué pesa más? Pues el banquero. Salinas Pliego no es banquero. Salinas Pliego es un empresario que se dedica a todo. Todo lo que ve acá es que hay un pobre, yo puedo hacerme rico con él. Ese es Salinas Pliego. Exacto. Salinas Pliego es un chupasangre de los pobres. Que sí, con cómodos abonos Electra, que en realidad mi cómodos y abonos pues, me lo paga 50 veces más. 50. El Afore, si se murió y tú tienes como viuda derecho o viudo derecho a la pensión, tienes que traerme al difunto. Porque qué tal que el registro me miente, yo necesito ver que está muerto. Como este video que se hizo viral ahí de alguien en Brasil que había llevado literalmente a su tío muerto para sacar el dinero. Ah, sí entró vivo. El taxista ya declaró. ¿Que entró vivo? Yo lo dejé vivo. Bueno, se le murió ahí. Se le va a haber muerto ahí, pero más o menos es lo que quiere. La escena es que adentro del banco estaba muerto. El señor estaba. Exacto. Pues seguramente eso es lo que quiere Afore Azteca, ¿no?
que no importa si están muriendo en moribundo, pero tú lo llevas aunque allí se muera, ellos tienen que ver que está muerto para entonces garantizar, ¿no? Que sí te la pueden dar. Y no importan los trámites que hagas, a ellos no les vale un soberano cacahuate. Eso es lo que dice Afore Azteca, ese es Salinas Pliego. Manuel Romo Villafuerte, del Grupo Financiero Citibanamex, dice que no va a pasar absolutamente nada. Ahí están monitoreando, le están dando un seguimiento, pero la ley dice que el derecho de tu pensión es imprescriptible, no como la del 2007, aprobada por el PRIAN, que hoy se desgarran las vestiduras y dice, ay, es que te quieren robar el dinero. Alguien que me diga qué pasó con aquellas cuentas que después de aprobar esa reforma vencieron. Yo quiero saber en dónde está ese dinero. Valdría la pena que alguien nos dijera en dónde está ese dinero, porque ellos dijeron que después de 10 años, si tú no lo reclamas, perdiste tu derecho a reclamar tu Afore. ¿Por qué? Porque se les ocurrió a los del PRI-PAN-PRD. ¿Con qué finalidad? Transarse la lana. Utilizar la lana para otros fines y ni siquiera decirte. Acá te están diciendo, en vez de que se sigan haciendo ricos jineteando tu dinero con las comisiones que se están dando, me la regresan, reintegramos el recurso, abrimos un fondo. Si tú pasan 10, 20, 30, 40, los años que sean necesarios, vienes, me reclamas tu Afore, te la doy. Aquí está tu dinero. Eso es lo que te están diciendo. Pero no, por supuesto que no. Ahí la sanguijuela de Salinas Pliego y sus empleados están muy preocupados por decir lo contrario.